Vamos a ver. Recording stopped. Dudas, Recording in preguntas, progress. comentarios. Estamos en esta parte del pedo de Foucault y apenas estamos, yo de antier, se discutieron algunas aproximaciones y falta todavía más. ¿Qué, hay alguna duda? No. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y antes de simplificar, antes de resolver las ecuaciones de movimiento, ya se dieron cuenta que son 3 ecuaciones para los 3 ejes, están acopladas, lo cual hace que la situación a la hora de querer resolver y encontrar las soluciones pudiera convertirse en algo un tanto cuanto complicado. Quiero señalar un punto. Esas ecuaciones resultan después de haber hecho una simplificación. La parte de, así como lo puse definimos los sistemas coordenados, el inercial y no inercial, hay un término que hemos omitido, que es la parte de la masa de la partícula por la segunda derivada del R mayúscula subíndice 0 respecto del tiempo. Les dije, ese término se hace despreciable, aunque meterle un poco más el diente a esa discusión no lo hemos hecho, lo voy a hacer el día de hoy. Sin embargo, necesitamos para poder entender, para poder resolver las ecuaciones en su versión más de primer orden, digamos, pensando en un desarrollo en serie de potencias de la solución, necesito una aproximación adicional. Esa aproximación nos va a llevar a, ahora sí, entender por qué el experimento requirió una longitud de la cuerda de más de 10 metros, me parece recordar. El punto es que se deben de cumplir dos condiciones. Uno, simplificar las ecuaciones de movimiento. Eso es algo que aquí en un pizarrón uno puede hacer. Claro, cuando uno hace eso, se está olvidando de otra parte. Y es algo que solo alguien que hace física experimental sufriría. Nosotros, haciendo física teórica, pues en una primera instancia no nos preocuparíamos. Nos preocuparíamos en el momento que un experimental nos diga el experimento es inviable. Esas distancias, esas longitudes de la cuerda del péndulo no nos permiten ver el movimiento. Entonces, ¿cuál es la segunda condición? Que las oscilaciones deben de ser pequeñas, pero también deben ser detectables. Es así como estar entre la espada y la pared. Entonces, lo que voy a hacer es discutir esa parte y ver cómo se simplifican las ecuaciones de movimiento. Déjenme borrar nada más lo del curso de relatividad general y ahora comenzamos con a lo que venimos. Fíjense que voy a hacer intentar hacer varios dibujos. Utilicen ustedes su imaginación. Y lo que voy a tener es, voy a hacer el dibujo de el plano de oscilación, ¿sí?
Este es el sistema coordenado. Acuérdense las X minúscula, Y minúscula y Z minúscula. Son las coordenadas del marco no inercial. ¿Okay? El punto de suspensión, si ustedes recuerdan, lo puse aquí, sobre el eje Z. Ahí es donde está sostenido el dichoso, un extremo de la cuerda, el otro extremo contiene a la masa que está oscilando. El eje Z es el perpendicular a la superficie de la Tierra y es en consecuencia, ahora que introduzca yo, por aquí está, aquí está la longitud de la cuerda. Lo voy a exagerar. Está oscilando en esta dirección. No sé si se alcanza a distinguir. Esta es la cuerda. Y aquí está la masa, está oscilando, ¿no? Lo que vamos a probar, ¿sí? Es que este plano, el plano que está definido por 3 puntos. Este punto, este que está aquí y este que está acá. Ese plano es el que va a estar oscilando. Ahora, la suposición fundamental es, asumiremos, déjenme ponerlo en el piso para ya no volverlo a guardar. Asumiremos, ojo, oscilaciones pequeñas. La pregunta es, ¿qué quiere decir pequeño? No, ¿comparado con qué? Esto no es poesía, entonces debo de ser muy preciso. Este ángulo, el que se forma, esto significa lo siguiente. Y si alguien no entiende, en el momento que le venga la duda a la mente, por favor, pregunten. Esto significa lo siguiente, sea θ el ángulo entre la cuerda y el eje Z, lo que es lo mismo el vector B unitario. Entonces, esta clase lo que significa es esto. El valor absoluto de ese ángulo es un número mucho menor que 1. Ahora, el péndulo está oscilando. Las oscilaciones se dan, digamos, sobre esta recta. No se dan sobre el eje X y sobre el eje Y. En general, yo dibujo, si ustedes recuerdan cómo se dibujó el marco, los ejes coordenados del marco no inercial, se hizo primero de decir algo respecto de cómo está oscilando el péndulo. Entonces, en principio, el péndulo no está oscilando a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. Está oscilando a lo largo de esta recta. Muy bien. Entonces, a la oscilación, la amplitud, esa es la palabra correcta. La amplitud de oscilación, para que quede claro, la amplitud de oscilación
es la siguiente. A esta distancia máxima le voy a llamar ρ, a la amplitud máxima de oscilación. Ahorita vamos a ver por qué el uso de esa pero le pongo ρ m mayúsculo. La máxima amplitud de oscilación, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Esta oscilación es muy pequeña, el ángulo es muy pequeño, y entonces la oscilación, lo voy a dibujar aquí junto. Es una cosa que tiene esta cara. Esto es tan pequeño, esto es en realidad un cacho de un círculo. ¿Están de acuerdo en que la trayectoria de la masa está describiendo un cacho de un círculo? ¿Sí o no? ¿O estoy alucinando? Sí, profesor. ¿Sí estoy alucinando? No, No, sí, no, escribe, ¡Qué buena onda! escribe un arco. ¿Cómo? sí describe un arco de un círculo. Sí. Y como es oscilaciones muy pequeñas, me puedo suponer que es una recta. Y entonces, esto que está aquí, esta recta, la recta, es algo que tiene este ángulo estético. Esto es, ¿cómo le llamé? L minúscula, sí, ¿verdad? L minúscula. L minúscula, L por el ángulo máximo, pero esto es mucho menor. Por esta condición, por 9.1, es mucho menor. Ay, L. Eso es lo que estoy. Esto me parece así como. ¿Y eso qué tiene que ver con las ecuaciones de movimiento? Alguien me puede decir, sí. Este no es un curso de geometría elemental. ¿Qué rayos tiene que ver este hecho con las ecuaciones de movimiento? Ahí va. Es algo un tanto cuanto curioso, porque uno podría preguntarse cuál es la conexión lógica entre 9.2 y el ámbito dinámico. Las ecuaciones de movimiento, lo último que se dedujo el día miércoles, son segundas derivadas y primeras derivadas, que también pasan las primeras derivadas, en el tiempo de X minúscula, Y minúscula y Z minúscula. Entonces, como que a uno, por lo menos a mí, le viene la duda, ¿cuál es la conexión? La conexión surge muy fácil, uno lo comprende. Vean el primer dibujo que hice. El primer dibujo lo quiero contemplar así porque es correcto, no es un error. Es el siguiente. Fíjense cómo la masa describe un círculo. La ecuación de ese círculo. La masa describe un segmento de un círculo. Cuyo centro es. Fíjense que el centro del círculo es el punto 0, 0. L. De aquí a acá es L. Cuando el péndulo está en reposo, el péndulo se encuentra en el origen de coordenadas. Así lo definí, recuérdenlo. Entonces, este punto es 0, 0, L. Muy bien. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? Aquí, este sencillo hecho me dice que la ecuación de movimiento, pero no es cierto, me dice que
las coordenadas del péndulo siempre satisfacen esta condición. El radio de ese círculo es L cuadrada. Y ahora vamos a unir 9.2 con 9.3. Pero vean lo que definí como la ρ máxima. Pero 9.2 tiene dos implicaciones. Una para X minúscula y una para Y minúscula. ¿Cuáles son las implicaciones? Muy sencillo. Ven el dibujo, el primer dibujo. Fíjense cómo la coordenada de X siempre es en valor absoluto menor o igual que la ρ subíndice M mayúscula. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Podría repetirlo, profe? Sí, allá va. Quiero que comprendan esta parte. Sí. Los libros, me parece recordar que el Marion, el Fulton y Marion, no explica esta parte, nada más dice, debido a que él es mayor que no sé qué, debido al hecho de que son oscilaciones pequeñas, se reducen las ecuaciones de movimiento a esto. Entonces, lo que estoy haciendo es explicar esa parte. Y lo que es interesante es entender dónde el hecho de oscilaciones pequeñas impone la condición de que lo que pasa en Z se vuelve trivial. Eso es lo que quiero que agarren la onda. No es cuestión de llegar a un libro y nada más entender lo que el libro dice. También hay que entender lo que el libro no nos explica. Oscilaciones pequeñas implica 9.2. ¿Estamos de acuerdo, Rojas? ¿Usted fue quien me preguntó o me equivoco? Sí, profesor. Entonces, pero vea, la ρ subíndice M es la máxima separación que tiene el péndulo en el plano XY respecto del origen de coordenadas, ¿sí o no? Sí, es la máxima amplitud. Pero la máxima amplitud siempre va a ser mayor o igual que el máximo valor de X, ¿sí o no? Claro. Habría que proyectarlo. Y cuando usted lo proyecta, tiene que introducir un coseno o un seno cuyo valor absoluto siempre está acotado por arriba por el número 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, lo que quiero señalar lo siguiente es que el valor absoluto de X y el valor absoluto de Y siempre son, en el mejor de los casos, igual, y si no, uno, que la ρ subíndice M. ¿Están de acuerdo con 9.4? ¿Lo comprenden? Sí. ¿Alguien no lo entendió? No. Bueno, y ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir, pero esto que está aquí, ay, perdón, aquí ya cambié el día de miércoles, ¿qué letra usé para la longitud del péndulo? ¿L mayúscula o L minúscula? Es que ya estoy mezclando. L minúscula. Entonces, aquí pongo L minúscula, ¿estamos de acuerdo? Si no, al rato no voy a saber yo por qué rayos aparece una L mayúscula. Ahora, fíjense, este número es mucho menor que L. La Y también es mucho menor que L. ¿Quién tiene casi todo el valor de la L? De estas tres coordenadas, X, Y o Z. Z. Entonces, ese es el chiste. Fíjense. Cuando yo introduzco 9.2 en 9.3, a lo que llego es a lo siguiente. Es imposible evitar caer en esto. Entonces, 9.4 y 9.3